Supersubsidio. La sección de Cultura es patrocinada por la Universidad La Gran Colombia, una experiencia de vida. Inscripciones abiertas. www.ugc.edu.co. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram como Universidad La Gran Colombia o llama en Bogotá al 327-6999. Todos somos UGC. Queremos hablarles, queridos amigos, de un libro del que no se volvió a hacer mención hace mucho tiempo. Yo no lo volví a oír. Y que es uno de los libros capitales del siglo XX y capitales de eso que llamamos la filosofía de la historia. Osvaldo Spengler, pensador e historiador alemán, de los más significativos de Alemania y del mundo, escribió La decadencia de Occidente por allá en la segunda década del siglo XX, pasada apenas la Primera Guerra Mundial. La decadencia de Occidente. ¿Por qué es importante ese libro? Nada menos la pretensión que lo anima es la de predecir la historia. No es gracia contar lo que ya pasó, sino de lo que se trata es de averiguar lo que viene. En la misma línea de José Ortega y Gasset, que tuvo menos oportunidad de desarrollar un tratado específico sobre historia, aunque en historia como sistema avanzó bastante. Spengler decía que no hay que hablar de la historia de los pueblos ni de los estados, sino de la historia de las culturas. La cultura es un fenómeno que a veces sobrepasa los linderos de un pueblo, puede coincidir con él más o menos, pero no tienen una correlación necesaria. La cultura antigua, la cultura egipcia, la cultura griega, la cultura de Occidente, que es la cultura a la que se refiere Spengler para decir lo siguiente. Las culturas son seres vivos, son seres actuantes, son seres que tienen una capacidad de producción y producen y producen y se van desarrollando y forman en su conjunto ese gran fenómeno humano y ese gran fenómeno social que es la cultura. Pero llega un momento en que se agotan sus oportunidades, sus posibilidades interiores. Ya no es capaz de producir cosas nuevas. Ya queda como cosificada o como congelada en el tiempo. Cuando la cultura llega a ese nivel, para Spengler estamos hablando de la civilización. Y llega finalmente la etapa absolutamente inevitable de la decadencia. Ese pueblo cultural que fue produciendo y produciendo cosas nuevas, atisbos diferentes sobre el mundo, descubrimientos filosóficos que transformaron la mentalidad de los hombres y de los pueblos, procesos culturales en todo sentido, construcción de grandes ciudades. Para Spengler la historia de la cultura es la historia de la ciudad. El campo nunca produjo culturalmente nada importante, es dicho por Spengler. Pues llega un momento en que empieza a decaer y decae y alguien la tiene que sustituir porque no hay vacíos en el mundo de la historia. Y Spengler dice, Occidente, el Occidente que conocemos, ya está en la etapa de civilización y va a empezar a decaer. Este lo decía hace poco menos de un siglo, por los años de 1922, apareció la cultura de Occidente, la decadencia de Occidente, que arrasó, fue un verdadero éxito colosal en la producción filosófica y la producción literaria. Spengler vendió del primer volumen más de de la primer lanzamiento de la decadencia de Occidente más de 50.000 volúmenes. Y después se siguió reproduciendo hasta que un buen día lo han ido archivando sin merecimiento ninguno. Lo recomendamos. Las lecciones históricas de Spengler son de un erudito que simplemente lo deja uno anonadado con su capacidad. En aquel tiempo no había computadores. El computador principal era la memoria humana y las bibliotecas en que la memoria pudiera apoyarse.
Osvaldo Spengler, La decadencia de Occidente. Estamos en la época de la decadencia. La cultura nuestra ya alcanzó hace rato los niveles de civilización y se está perdiendo en su capacidad interior de producir cosas nuevas y distintas para la humanidad. Un tema de los más azorantes y de los más sugestivos, diría el propio Ortega y Gasset, que fue quien le hizo el prólogo a La decadencia de Occidente que publicó Espasa Calpe. La decadencia de Occidente, la cultura humana, la cultura nuestra, como la egipcia, como la griega, como la cultura antigua, como las Spengler distinguió nueve culturas diferentes a lo largo de la historia humana que hemos conocido. Nuestra cultura está en proceso decadente. Oswald Spengler, La decadencia de Occidente. La recomendación, ¿qué les hacemos? ¿Cómo se van a nutrir ustedes de conocimiento y de ideas absolutamente nuevas? Están intocadas si leen La decadencia de Occidente de Oswald Spengler.